Hola, mi nombre es Claudia y administro una de las clínicas médicas del Departamento de Salud. Hola, mi nombre es Carla y trabajo en alcance comunitario para el Departamento de Salud. Hoy tenemos un tema muy importante que discutir: permanecer seguros en casa durante este tiempo de COVID-19. Nuestros médicos dicen que debemos practicar el distanciamiento social o mantener 2 metros de espacio entre nosotros y los demás para frenar la propagación del COVID-19 en nuestra comunidad. Entendemos que puede ser difícil hacer esto cuando estás en una vivienda comunitaria. Hoy vamos a compartir algunos consejos para ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad del coronavirus con las personas con las que usted vive. Hay acciones muy simples que cada uno de nosotros puede tomar para ayudar a detener el virus en el hogar, incluso cuando tenemos muchas personas viviendo en nuestro hogar. Primero, use una mascarilla para la cara. Puede ser un pañuelo, puede ser una bufanda. Las personas que están enfermas o que han estado expuestas a una persona enferma deben usarla en todo momento mientras que están en casa y si están en la misma habitación con otras personas. Aquellas personas que están bien pero viven con la persona enferma o expuesta también deben usar una mascarilla en casa, ya que pudieran tener COVID-19 y no tener síntomas. Es importante separar las personas que están enfermas o que han estado expuestas a otras personas en su hogar. Si tiene varias personas compartiendo en una habitación, trate de moverse donde duerman las personas de tal forma que la persona enferma pueda tener su propia habitación. Si eso no es posible, mantenga un espacio de 2 metros o más entre las camas. Separe la cama de la persona enferma del resto de la habitación o con una cortina de tela, cortina de baño, un cartón o una manta. Evite compartir la cama con la persona enferma, pero de ser necesario, duerma con los pies a la cabeza de la otra persona. Asigne un cuidador para que cuide de la persona enferma y trate de mantener las otras personas del hogar lejos de la persona enferma. El cuidador no debe ser alguien que se considere en alto riesgo, como las personas mayores de 65 años. Otros deben interactuar con la persona enferma solo cuando sea realmente necesario. Limpie y desinfecte regularmente lugares que se tocan con frecuencia, como controles remotos, interruptores de luz y muebles. La persona enferma es quien debe limpiar o su cuidador si la persona enferma no puede hacerlo. Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia en el baño, como el lavado, porque este puede ser una fuente de infección. Aunque usted no esté enfermo, si ha estado trabajando o pasando tiempo con otras personas en la comunidad, usted pudiera haber estado expuesto al coronavirus. Por lo tanto, tenga cuidado cuando llegue a casa. Lávese las manos inmediatamente antes de abrazar y besar a su familia. Considere también limitar la cantidad de contacto que tiene con otras personas en la casa que sean mayores o que corran un mayor riesgo por la enfermedad. Todos en casa no deben compartir alimentos o bebidas. El condado de Fairfax tiene muchas formas de obtener más información sobre el COVID-19. Puede enviar este contenido FFX COVID ESP en un mensaje de texto al 888-777 para recibir actualizaciones. Para obtener más información sobre cómo se propagan los gérmenes y qué puede hacer en casa para proteger a su familia, comuníquese con nuestro centro de atención telefónica al 703-267-3511 y pida hablar con alguien en español. Recuerde, las acciones simples de salud pueden tener un impacto enorme y positivo en nuestra comunidad. Manténgase saludable para un Fairfax saludable.